Hola, muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotras, con nosotros, nosotres. Les damos la más cordial bienvenida a este ciclo de cine debate y a cada una de las personas que estarán participando. El día de hoy se encuentra conmigo la profesora y doctora Minerva Ante Lezama, investigadora, artista gráfica y activista, psicóloga e instructora en artes visuales en la UNAM. Y también, bueno, estoy yo, su servidor Jerónimo Medrano, soy sociólogo y egresado de la UAM y asimismo investigador y docente de la misma institución. Agradecemos muchísimo la invitación de la doctora María Cristina Fuentes para organizar esta charla justo a dos voces para tratar el tema del amor desde diversas perspectivas, visiones, de las diferentes aristas que podemos hablar del amor. Pero en esta ocasión lo vamos a hacer en torno a la película Eterno Resplandor de una mente sin recuerdos. Cedo la palabra a la doctora Minerva. Muchísimas gracias. Gracias, Jerónimo. Bueno, pues esta película, como panorama general, podemos ver que tiene una estructura narrativa circular, no es lineal, no nos cuenta una historia de inicio a fin, sino que nos puede resultar hasta confusa de repente porque no nos damos cuenta en qué tiempo estamos situadas. Parece que inicia y termina como en el mismo proceso, ¿no? Y por otro lado, pues sí, coincidimos en que es un buen ejercicio analítico mirar el tema del amor y las relaciones de pareja en una película como esta, porque justo trata de la historia de una pareja que es Joel o Joel y Clementine o Clementina, que son interpretadas por dos actores además como muy conocidos en la cinematografía así como en general, ¿no? Global, o al menos como más estadounidense y continental. Y pues esta pareja en algún punto recurre a una empresa de borrado de la memoria, ¿no? Yo lo interpretaría como que esta búsqueda de usar alguna tecnología para borrar la memoria que tienen compartida, cada quien por su cuenta, pues, tiene que ver con enfrentar una crisis de pareja y una serie de conflictos que se van acumulando hasta que una de las dos personas, que en este caso es ella, decide implementar algo existente. Es ciencia ficción en ese sentido la peli, aunque nos puede sonar mucho a realidad. Decide recurrir a esta empresa y pues pedir que borren todos los recuerdos que tiene con él. En algún punto él se da cuenta y bueno, ahí se empieza a tejer una trama pues ahí con mucho merequetengue. Gracias. Sí, es datos anecdóticos de la película. Es raro ver a Jim Carrey, generalmente un actor asociado a la comedia, a estas expresiones faciales muy exacerbadas, ¿no? Lo podemos recordar en películas como El Grinch, esta larga sonrisa un tanto malévola. Eh, y el papel que toma mucho más serio, dejando un tanto la comedia para darle vida a, justamente a Joel, Kristen Dunst como Mark. Y un dato anecdótico también, como está, me aparece Mark Ruffalo, el que hoy es conocido como Hulk. Entonces, y esta estructura circular también muy interesante y me hace pensar justamente en el amor, pero en el amor no como un cliché romántico, sino como una experiencia profundamente humana, que atraviesa por un lado, como bien lo ha mencionado, la memoria, el deseo, pero también el odio. ¿Por qué? Porque el amor también es una construcción social y esta se ve atravesada por expectativas, por normas culturales, por hegemonías, eh, pero también es un espacio donde se manifiestan formas de poder, formas de cuidado, pero también de la identidad, del quién soy yo. Y aquí lo que se convierte el espacio, la memoria, incluso son personajes en sí mismo. Los lugares, la memoria en sí cobra un protagonismo como un personaje. ¿Por qué? Porque es en el lugar donde se encarnan los vínculos afectivos. A veces no lo vemos, pero nos apropiamos del espacio público y este espacio encarna emociones, encarna sentimientos y también esta pérdida nos duele. Entonces creo que es algo que hay que ir conociendo, ¿no?
explorar en el amor no solo como emoción, sino como una práctica social compleja, contradictoria y que nos constituye todo el tiempo. Y social y espacial, porque como bien lo dices, de cómo tenemos estas vivencias en el espacio y en el espacio físico y relacional, y se van, como los espacios también se van cargando de afectos, ¿no? Hay un concepto en la geografía humana que es el de sentido del lugar, que tiene que ver con cómo tienen una carga afectiva nuestra memoria sobre los espacios, ¿no? En relación con los espacios. Y entonces todo el tiempo en esta peli, que además la parte estética, fotográfica, de efectos especiales es muy interesante, el tema de los colores, los efectos, los sonidos, cómo se ensombrece el fondo, tiene también, yo creo que una intencionalidad de llevarnos a esa dimensión espacial de los afectos también. Sí, es interesantísimo ver cómo se entrelaza la memoria y los lugares, pero incluso el amor como pasión, pero el amor también es que duele, y esta decisión tan fuerte, olvidamos lugares, olvidamos personas. ¿Cómo afrontamos el duelo? Incluso en un momento donde, por ejemplo, algunos filósofos, espero pronunciarlo bien, por ejemplo, Byung-Chul Han, el reciente ganador del premio Asturias, en su libro, por ejemplo, del fin de los rituales, habla justo de eso, del ritual del amor o del ritual de cierre. ¿Cómo hacemos un cierre? ¿Cómo le podemos dar cierre a una relación? Hay un momento, casi al principio de la película, cuando habla: feliz es la inocencia que olvida, el eterno resplandor de una mente sin recuerdos. Si bien sabemos que, por ejemplo, el olvido suele ser selectivo, pues también tiene funciones adaptativas. ¿Por qué? Porque los recuerdos dolorosos ayudan a aprender y a construir identidad. Y entonces, en nuestra propia experiencia formativa, en la adolescencia, los primeros encuentros amorosos, los primeros encuentros afectivos, incluso desde la prepubertad, el desamor, el amor, cómo los vivimos y cómo nos forman, cómo quisiéramos olvidarlos, sobre todo con la intensidad que se vive cuando no está todo elaborado el sentimiento, ¿no? Cuando está esta emoción del enamoramiento y ese dolor profundo, incluso no solamente en las relaciones afectivas, sexoafectivas de pareja, sino también de amistad, que puede tener ahí este componente tan doloroso del desengaño, de la traición, de cómo superar la ruptura. Y eso es algo que me hace pensar mucho en: ¿estamos dispuestos a olvidar? ¿Qué significa el dolor dentro de toda esta experiencia afectiva? Sobre todo cuando estamos en una edad tan intensa como es la adolescencia. Oye, Jerónimo, pero yo me atrevería a decir que aquí ni siquiera hay posibilidad de duelo, porque hay una negación, ¿no? Algo que me parece interesante de esta película, que su contexto pues es es una peli de hace 20 años, pero pues justo trata de algo que pues ha estado ahí a lo largo de la historia de la humanidad y seguirá estando, que son los vínculos afectivos, como decías tú, en general, y sexoafectivos, ¿no? De pareja. Pero algo muy fuerte es que pues esta pareja podría ser una pareja que está viviendo aquí en Ciudad de México, o en Guatemala, o en Suecia, o en cualquier país. Evidentemente el peso de la cultura y los efectos culturales hacen que el tipo de relación, el machismo, el tipo de valores sean distintos en los distintos contextos culturales, pero hay algo común, pues hay una experiencia transversal en la idea del amor romántico que parece que está reflejada en esta pareja, y en ese sentido es una pareja que podría ser una pareja contemporánea a nuestro alrededor, que podríamos ser nosotras mismas con nuestra pareja, ¿no? En este momento, incluso en relaciones no heterosexuales, pues si hay un contenido que está iterando en la mayoría de las relaciones por el aprendizaje que tenemos sobre lo que debe de ser el amor de pareja, ¿no? Las cogniciones compartidas, pues, históricas. Y en ese sentido, pues, esta pareja enfrenta lo mismo que enfrentamos tú y yo y quien sea probablemente en nuestras relaciones, ¿no? Heridas de abandono en nuestras infancias, traumas que no hemos procesado, trabajado, valores culturales machistas a lo mejor, o sexistas,
una serie de incapacidades para gestionar, por ejemplo, el conflicto, la diferencia, ¿no? A lo mejor temor a lo diferente. Yo tengo aquí algunas frases que me parecen clave. Ella, Clementina, dice en algún punto, éramos muy diferentes. No, perdón, él lo dice cuando está platicando con sus amigos. Ella me engañó por ser honesto, ella no era feliz y quería un cambio, ella es así, muy impulsiva, ella decidió, pareces una viejita, ¿qué tipo de mujer eres? Si hiciste el amor con alguien, es así como te relacionas con los hombres, ¿en verdad crees poder hacerte cargo de un bebé? Hay toda una serie de frases acá que yo fui recopilando mientras veía la peli, que me parece que pueden ser frases que podemos pasar por alto o podemos habitar en lo cotidiano, en las relaciones de pareja, y se van acumulando y acumulando y acumulando hasta que alguien explota, ¿no? Y en ese cúmulo de no haber gestionado pequeños conflictos, llegamos a un estallido. Y en este caso, pues lo que hubo no fue una gestión del conflicto, ¿no? Más bien hubo un escape, ¿no? Se fugó a alguien y buscó evitar todo dolor, ¿no? Como costo de esta acumulación de conflictos. Me parece una idea increíble. Hay un momento incluso que hablan también de la arena. La arena es una pena. Te dan estas playas hermosas, pero se arruinan con arena. Y tiene que ver con todo esto, ¿no? Vivimos bajo el mito del amor romántico, esta idea del amor como un deber ser, entonces tiene que tener estas características. Y como bien has mencionado, que tiene ciertas cargas heterogenéricas, sexistas, patriarcales, que tienen una estructura bien clara, que demandan una forma de actuar, un estatus, tú eres hombre, tú eres mujer, ergo te debes comportar de tal forma, ¿no? Entonces tenemos esa idealización, la playa es ideal, pero no me gusta que tenga arena. Híjoles, entonces enfrentar este amor idealizado con el amor encarnado, con justamente lo que mencionabas, la gestión de los problemas, los vínculos, superar esta etapa rosa del enamoramiento, mi pareja es perfecta, veo a mi pareja tal cual es, sí tiene grandes desafíos, ¿no? Porque el amor idealizado genera frustración. Cuando idealizamos el amor tiene que ser así y todo es perfecto y es maravilloso y el amor no requiere ningún esfuerzo. Híjoles, va a generar frustración porque hay que ajustarse a la realidad. Las redes sociales, la industria, nos cuentan historias maravillosas, modelos inalcanzables del amor que no son realistas, que no aceptan lo imperfecto de incluso de la transición entre este mundo adolescente y el mundo adulto, el mundo consciente. Entonces es muy fuerte esta transición, sobre todo considerando que, por ejemplo, el amor pues neurológicamente activa un montón de circuitos cerebrales que están vinculados al placer, la recompensa, la motivación, nos dan dopamina, oxitocina, serotonina. Pero también hay que entender que la memoria se construye en lo colectivo. El amor va a dejar marcas no solo en el cuerpo, sino en los espacios compartidos, en los lugares que se tienen. Cuando perdemos una relación, como lo bien mencionabas, también perdemos lugares, perdemos símbolos, perdemos referencias. Y justamente aquí es esta pregunta ética que está, ¿es correcto borrar lo que nos dolió? Y eso implica también borrar lo que nos hizo sentir vivos. Yo, fíjate, acabo de ver un meme de una frase de Zizek, de este sociólogo, filósofo, ya no sé qué es Zizek, Slavoj Zizek, pero decía algo así como que no seamos esclavos del sufrimiento, ¿no? En el sentido como de quedarnos en un espacio como atascadas en un espacio como de habitarlo como leitmotiv un poco, lo estoy reduciendo mucho, pero... Y justo me pone a pensar ahorita que dices, como es correcto evitar el dolor, yo llevo la pregunta más hacia lo correcto o incorrecto, me gustaría posicionarla más en el campo de qué hacemos con el dolor y el sufrimiento, ¿no? Y yo creo que el dolor y el sufrimiento en las relaciones de pareja
por los conflictos que se van concatenando, porque yo no creo definitivamente que al menos en este contexto mexicano tengamos relaciones románticos sexuales saludables. Yo creo que están cargadas de violencia, ¿no? Muy cabrón. Entonces, ¿qué hacemos frente al dolor y el sufrimiento que implican muchas de nuestras relaciones, ¿no? Incluidas las de pareja? Y yo diría que toca como encararlas y toca gestionar eso, o sea, ser radicales, ir a la raíz de eso, porque no creo que esté chido quedarnos en el sufrimiento, como dice Zizek, pero pues evitarlo definitivamente nos puede llevar a, pues o sea, la metáfora que hay en esta peli es el uso de una tecnología para provocar un daño cerebral que borre la memoria, pero eso es el alcoholismo muchas veces, ¿no? El alcohol se vuelve una tecnología útil para olvidar, ¿no? Y cuántas veces no sabemos de historias o las vivimos nosotras mismas, nosotros, de habernos ido a emborrachar para que no nos duela, para evitar, ¿no? O el consumo de sustancias, ¿no? Psicoactivas o no sé, puede ser que haya estrategias necesarias para poner en pausa durante algún momento una emoción insoportable, un sentimiento insoportable, pero pareciera que acá en la peli el uso de esta tecnología es definitiva, es evitar completamente el sufrimiento y el dolor. Y a mí el símil se me hace como esta cosa de emborracharnos, ¿no? Y muchas veces en México lo que sabemos es que hay dinámicas o procesos como el alcoholismo que esconden un no afrontamiento del dolor, del sufrimiento que nos causa algo, ¿no? Yo creo que acá hay además otra arista interesante es cómo usan los personajes secundarios este recurso, esta tecnología para obtener los beneficios del placer sin el costo del dolor, ¿no? Pareciera que hay una huida constante del dolor. Y si lo pensamos en términos de las relaciones que habitamos sexoafectivamente, probablemente vivimos huyendo del dolor, o eso es lo que yo creería. Y yo creería que es, volviendo a qué preguntas nos pueden detonar estos análisis, pues yo volvería a preguntarme qué hacemos con los conflictos de pareja, qué hacemos con nuestra incapacidad de negociar condiciones, ¿no? Porque acá parece que ella piensa que él es un neurótico y que le está volviendo la vida infeliz, y él piensa que ella es una irresponsable y tiene prejuicios también medio machistas hacia ella, ¿no? Y eso va creciendo hasta que estalla la cosa. Pero en realidad esos conflictos se pudieron haber atendido, encarado. Lo que pasa que no sé qué tantos recursos tenemos como sociedad para hacerlo, o qué podríamos hacer para desarrollar más recursos frente a situaciones cotidianas de conflicto, de incapacidad de gestionar la diferencia, los diferentes puntos de vista, y se producen dolores y sufrimientos también cotidianos en las relaciones de pareja. Y esto es fundamental, externalizar las emociones, tanto buenas como mal llamadas malas, ¿no? Pero todas estas intenciones, lo has mencionado muy bien, ¿qué hay detrás a veces del proceso del consumo de alcohol o de ciertos fármacos, de ciertas sustancias? Pues justo eso. ¿Qué nos enseña incluso el cine? Si eres hombre heterosexual y tienes una ruptura, la forma de exteriorizar tus sentimientos es emborracharte. Si estás borracho, es válido que hables de desamor, que le cantes, que digas cuánto te dolió. Si eres mujer, eso está prohibido para ti. Tienes que ponerte a ver una película cursi, comer muchísimo helado, porque el helado te va a consolar, ¿no? Entonces, porque incluso no solo son las sustancias, también son estos alimentadores emocionales. Entonces, claro, si estás triste y estás en depresión, sacas cualquier película hollywoodense te los enseña, sacas tu bote de helado gigante, te pones tu manta, te pones a llorar y ya curaste la pena comiendo helado, ¿no? Y no, porque justo algo que está aquí es una contradicción entre el deseo de amar, de todo el placer, como bien lo señalaste, pero también de huir del dolor. O sea, podemos amar tanto a alguien tan profundamente, pero al mismo tiempo quererlo borrar de nuestra mente, porque bueno, algo que ocurre mucho en este mundo contemporáneo, pues pareciera que las emociones se gestionan como productos. Si algo no te gusta, lo eliminas. Terminaste con tu pareja, la funa está de a peso ahorita.
el gosteo, La te cancelación. desapareces, Sí. y entonces está, si olvidamos los hechos, el cuerpo y la psique incluso recuerdan. El mismo cuerpo es el que le ayuda a recuperar, buscar nuevos lugares para no perder ese recuerdo. Eh, Porque muchas veces creo que algo que denuncia la cita es que amamos no tanto al otro, sino la imagen que construimos del otro. Hay un momento donde Jim Carrey, casi al principio de de la película, se pregunta, ¿por qué me enamoro de cada mujer que me presta un poco de atención? Y esto cuando somos adolescentes es brutal, porque a lo mejor no solo es, y aquí estamos pensando en relaciones monógamas, heteronormadas, pero ¿qué pasa en la complejidad de las relaciones sexoafectivas, también no heteronormativas o también polafectivas, que existen y que están presentes y que justamente en la adolescencia hay una necesidad clave de pertenencia y validación? Y mucho de la validación o de la historia que te cuentan de cómo debe ser la trayectoria es, naces, creces, te enamoras, te casas, tienes hijos, y si no cumpliste esa trayectoria, pues eres un paria social, tienes ciertas características porque no lo cumpliste. Y no, hay una tensión ahí muy clara entre esta idealización del amor, del otro, y quién soy yo, incluso en cómo me transformo. Hay un momento donde Jim Carrey le dice, soy me hace sentir que soy un hombre, ¿sabes? No soy un concepto, solo soy un tipo jodido que está buscando su paz. Entonces también la propia idealización del yo y la superación, no, bueno, estas son mis características, cómo me enfrento ante ellas, ante idealizaciones y ante modelos patriarcales claramente definidos de cómo debe ser una pareja y que nos dictan socialmente, incluso en las redes sociales, tienen que ser así, tiene que ser tal cual, que si eres de tal grupo, la relación de pareja es tal. Sí, retomando también una frase de Joel muy al inicio de la peli, cuando está en la estación, y dice algo así como el día de San Valentín es un invento para que consumamos, ¿no? Tiene una crítica a la idea del amor romántico, pero pues él encarna esa idea o esa construcción social, ¿no? Sociocultural. Yo creo que habemos muchas personas que nos asumimos desde las disidencias sexuales, desde la diversidad sexual, que cuestionamos mucho esta idea del amor romántico heterosexual y sexista, y sin embargo estamos entramadas, entramados y entramades en una cultura donde traemos hasta el tuétano bien metidas ideas, cogniciones, pues ideas, como mandatos, ¿no? Y nos cuesta muchísimo sacarnos eso, ¿no? Traemos toda una serie de aprendizajes, no solo de lo que vimos en casa, ¿no? En la familia y en este espacio tan importante para generar nuestra propia visión del mundo, sino también en el consumo cultural, justo en el tipo de películas que vemos, ¿no? Yo pienso en todo el cine de oro mexicano y las películas donde se enaltecía el macho mexicano, este amor heterosexual donde la mujer todo lo sufre por amor y el macho insiste porque es un conquistador hasta que lo logra. Tenemos de verdad referentes tan pobres del amor romántico que cuando pensamos en otras formas de amor más sano, dignificante, constructivo, libre, consciente, dialogador, que gestiona el conflicto, que genera negociaciones, muy pocos productos culturales lo tienen, ¿no? Pienso en las canciones también de distintos géneros y pienso en la narrativa más como de la alta cultura, las novelas, y también nos plantean historias de un amor romántico, donde de nuevo los valores femeninos es un amor que todo lo sufre y que va a aguantar vara y va a estar ahí, hasta el feminicidio si es preciso, y en el universo masculino un amor que posee, ¿no? Y es dueño, y entonces insiste por eso hasta el acoso sexual denunciado, ¿no? O sea, sí tenemos una cultura donde nos entrenan para amar de una forma muy destructiva. Yo creo que en ese sentido esta peli lo que hace es como generar un mapeo así analítico, ¿no? De qué es lo que, o posibilitarlo al menos, de cómo se van generando dinámicas a través de flashbacks en toda esta parte central de la peli, que los recuerdos van y vienen,
las frases que se dicen, el encuentro donde pelean porque ella llegó alcoholizada a las 3 de la mañana y con el carro chocado, y lo que él le dice, ella le dice, como que vamos viendo a través de piezas de rompecabezas, y además aparece una parte como más como subconsciente de la infancia, cuando él sale con pijama como niño chiquito, y un poco conectando esas experiencias relacionales entre ellos dos con su pasado y sus heridas, ¿no? Y sus procesos dolorosos que también vivieron, y se conectan justo, ¿no? Lo que viví en casa lo reproduzco, me doy cuenta o no, quiero o no, en mis relaciones de pareja, y entonces se vuelve también en ese sentido un documento interesante, un material interesante como para ponernos el espejo de frente, ¿no? A ver qué papel está jugando todo eso que aprendimos sobre el amor en cómo nos estamos relacionando. Y yo creo que sí, a mí me llevó a pensar, chin, qué complejo y qué difícil está desaprender toda una cultura del amor romántico violento, para donde le veamos, para aquí, para allá y de allá para acá. Qué difícil es desaprenderlo, y a mí me parece que es retadora también a ponernos a pensar qué hacemos frente a los conflictos, qué hacemos frente a las dinámicas destructivas. Mandar todo a la borra y volver a empezar, que probablemente sea volver a empezar otra vez lo mismo, pero con otra persona, o implementar alguna tecnología de la época, ¿no? Y esto que dices sobre nuestros consumos culturales, no hay que irnos muy lejos, ¿no? Si escuchamos al príncipe de la canción, José José, cuando vayas conmigo no mires a nadie, híjoles, es un amor completamente de posesión, ¿no? Porque siento celos y no me hagas un desaire, o sea, es extremadamente violenta. Timbiriche, ¿no? Desde que te fuiste los trastes están sucios, mi ropa está sucia, no encuentro mis corbatas. Soy un adulto poco funcional porque tú no estás y no necesito una pareja, necesito quien me siga maternando. Entonces, claro, hay mensajes que seguimos encontrando, digo, es música relativamente ya vieja, pero que perdón, te interrumpo con una más, la de Peso Pluma, compa, ¿qué le parece esa morra, la que anda bailando sola, me gusta pa' mí? Bella, ella sabe que está buena, y bueno, se sigue diciendo, sabe que estoy loco, voy a conquistar a su familia, no tengo varo, pero del corazón sí, ahí sí le entro, y bueno, se sigue todo un discurso sobre el ligue contemporáneo, a lo mejor. Te regreso la palabra. Muchísimas gracias. Sí, y es lo que nos están diciendo, ¿no? ¿Cuáles son como los mensajes y cómo reaprendemos, cómo resignificamos nuestra propia sexualidad, nuestra propia identidad? Porque a veces pareciera que seguimos todas relacionando sexo e identidad de género. Y son cuestiones muy diferentes. Mis expresiones de género, mis expresiones afectivas, entran en diferentes dimensiones, si bien están estrechamente vinculadas. Y entonces, esta idea de algo que creo que nos puede ir ayudando, que también a ir dándole un poquito de cierre al tema, es cómo el amor no solo es una experiencia ni racional ni predecible. No se trata tampoco solo de emociones intensas, sino de decisiones, de memoria, de repetición, de reconocimiento del otro. Hablar del amor, sobre todo cuando hablamos con adolescentes, con padres, con docentes, es también hablar de, de cómo nos relacionamos, de las experiencias que nos atraviesan y cómo aprendemos, y como bien lo dijiste, cómo desaprendemos a vincularnos. No hay amor perfecto, pero sí puede haber un amor consciente, responsable y más libres. Pero ¿de qué depende? De cómo aprendemos a cuestionar nuestras propias formas de amar, de vincularnos. El amor no debe ser visto como un destino fijo. Ah, ya llegué, nos enamoramos, nos casamos y no se acabó la historia, fueron felices para siempre. No, sino es un proceso continuo. Elegir a amar, elegir entrar a una relación, ya sea monógama, poliafectiva, con diferentes relaciones, implica conocer mis errores del presente, del pasado. Es un acto de agencia, es un acto incluso de cierta anarquía social, de cierta rebeldía, porque es exactamente lo que bien has dicho, vigilar cómo aprendimos a amar.
A veces podemos hablar de, claro que sí, estamos en la lucha y el mismo feminismo, y luego lo que no vemos son esos micromachismos que están tan inculcados que salen como naturales, como si fueran parte de la vida cotidiana, y no, precisamente se están tan interiorizados en nuestros modelos que requieren una gran vigilancia. Entonces el amor no es solamente, ay, qué bonito, estamos tomados del amado y todo es felicidad. No, implica un Sí. ejercicio de vigilancia de, a ver, ¿qué me enseñaron? ¿Por qué siento esto? ¿Cómo me identifico? ¿Cómo lo vive la otra persona? Entonces es un ejercicio complicado y claro, ¿vale la pena? Sí, pero no se trata solamente de este destino de, ay, nos conocimos, nos enamoramos, vamos a casarnos de blanco ante las instituciones que nos dice la sociedad. Y ya se acabó la historia. No, en realidad es un proceso continuo de reaprendizajes, de reenamoramientos. Sí, pues es un trabajal, ¿no? O sea, el amor sano, digno, es de quien lo trabaja. Y yo creo que es un trabajo de por vida, pues, porque el trabajar nuestra relación con los otros, yo creo que es algo monumental, pues es mucho más difícil que otras formas de trabajo en la vida, porque es un proceso mutante, porque somos seres mutantes en el sentido de que vamos adquiriendo nuevos conocimientos, nuevas habilidades, aprendiendo, desaprendiendo. Por otro lado, conocer a gente distinta a nosotros, pues es también siempre un proceso muy importante. No podemos reducir a la otra persona a los estereotipos que traemos, ¿no? O al prejuicio que traemos de cómo es alguien así o asá. Sino que pues es todo un proceso de conocimiento de otra existencia, ¿no? Entonces yo creo que sí, son procesos bien rudos. Bueno, yo quería decir algo, así es como un paréntesis, porque corta un poco Jerónimo, pero ahorita continuamos con esa línea como para ver cómo le hacemos, para relacionarnos, chido. Pero algo interesante también de esta película es como lo simbólico de los elementos. A mí me pareció muy bonita, en ese sentido. O sea, por ejemplo, el cabello de ella, cuando se conocen es verde. Entonces podemos ubicar las temporalidades a través de su cabello, ¿no? En toda esta, y pensemos qué puede representar el verde, ¿no? Para todo mundo, qué significado le dan al color verde. Cuando tienen toda esta relación intensa, apasionante o pasional y romántica, es rojo el cabello de ella, como naranja, ¿no? Naranja rojo. Entonces, pues para mí también es muy simbólico. Y en esta última fase, que es el inicio y el cierre de la peli, las escenas del inicio y del cierre, ella trae el cabello azul. Es este proceso como de una resignificación a lo mejor de la experiencia ahí maltrecha, reconstruida, porque al final les regresa la María, que es la trabajadora de esta empresa La Cuna que se encarga de borrar la memoria. Ella les regresa a quien puede, entiendo, como los registros de su memoria que borraron, ¿no? En cassettes. Entonces, para ella y él, ese proceso yo lo asemejo a lo que sería un proceso de terapia, un proceso de reflexión profunda, ¿no? Tras una crisis o una ruptura. Entonces, ¿cómo están en un momento de mayor vulnerabilidad, de ay, güey, ¿no? Ya me cayó el 20, y su cabello es azul, que también para mí los colores juegan un papel interesante. Ellos en este marcar diferencias que empieza en el inicio y se va reiterando, él siempre viste de negro o de colores oscuros, ella siempre viste de muchos colores, y justo eso es también una metáfora de lo diferentes que son psíquicamente, ¿no? La diferencia en su vestir, en su expresividad con el cuerpo, con la ropa, ¿no? Y parece que está presente ahí como las dos personalidades expresándose físicamente de forma tan distinta, pero psíquicamente de forma tan distinta también, y con una incapacidad de gestionar lo diferente, ¿no? Y por otro lado, hace rato hablabas de la arena también, la arena es metafórica, y la casa, cómo se va desmoronando en este momento climático hacia el final, pues es también un recurso metafórico visual muy, muy potente, pues de la memoria desmoronándose en este torbellino, ¿no? Yo quiero cerrar diciendo que para mí, pues justo nos toca, como bien decías tú, preguntarnos cómo aprendimos a amar, quién nos enseñó, cuáles son nuestros referentes de amor romántico,
cómo se amaron nuestros padres, nuestras madres, entre sí, padre y madre, qué creencias tengo sobre el amor, qué creencias tiene la sociedad en la que vivo sobre el amor, qué problemas le veo a todo eso, qué mandatos, así como obligaciones, como cosas así bien enquistadas he adoptado sobre el amor, que me doy cuenta que no están chidas y que no me están ayudando a construir relaciones sanas. Y bueno, creo que las relaciones románticos sexuales pues son de las que más nos están causando problemas por el grado de intimidad y de contacto, ¿no? que implica una relación de este tipo, a diferencia de otro tipo de relaciones donde no hay tanta intimidad y tanto contacto, y pareciera que no destruye tanto el conflicto como en estas, ¿no? Entonces, para mí una buena pregunta es cómo podemos construir relaciones sanas, dignas y entender. Yo me quedo con lo que tú decías de que el amor pues toca construirlo con conciencia, con pasión y trabajo, y es un trabajal de toda la vida, ¿no? Como relacionarnos con nosotras mismas también, o nosotros, con nuestro cuerpo, con nuestra sexualidad, es un trabajal, ¿no? No estamos programados por computadora y ya, tenemos que ir aprendiendo, sintiéndonos, aprendiendo de lo que nos pasa. Y pues también, como es algo tan difícil, pues yo creo que está bueno tener algo de compasión y comprensión, de que pues sí, nos vamos a seguir equivocando, vamos a seguir haciendo berrinches de adultas, de adultos, vamos a seguir teniendo conflictos, a veces los gestionamos mejor, a veces peor, pero pues el amor digno y sano es de quien lo trabaja. Sí, totalmente. Digo, creo que podemos ir cerrando a lo mejor con algunas preguntas que pueden quedar a debate, que se pueden discutir. Justamente, ¿no? ¿Qué significa ser uno mismo en una relación? Tanto en un proceso de transición, de ajuste en la propia identidad, ¿cómo significa ser uno mismo en una relación? ¿Cómo reconocer e identificar cuando amamos a una persona, vamos a decirle, real, tangible, con sus virtudes, con sus defectos, versus la idealización, como bien lo señalaste en todo este recorrido, incluso esta simbolía de este símbolo cuando se pierden los rostros, lo último que empieza a desaparecer son los rostros, ya la parte más nítida, la parte del otro, ya se empieza a desdibujar completamente, ¿no? ¿Qué lugares se vuelven especiales cuando nos enamoramos? ¿Cómo cambian los lugares cuando entramos en una ruptura? Y tres preguntas claves que creo que pueden servir para ampliar el debate posteriormente. ¿Es posible reconstruir el amor después de una herida? Cuando ellos se preguntan, está bien, lo intentaremos otra vez. ¿Qué significa elegir amar y no solo sentir amor? ¿Cómo vigilamos las formas en las que aprendimos a amar? Creo que serían temas todavía a discutir y a considerar en este debate con adolescentes, padres y docentes. No sé qué piensas. Pues suscribo también, y pues ojalá trabajemos más en formas de amarnos conscientes, cuidadosas, negociadoras, porque nos hace mucha falta. Perfecto, pues creo que con esto vamos dando cierre. Agradecemos a la doctora Minerva Antelezama por su participación. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Y pues agradecemos a todas las personas que se han dado la oportunidad de podernos escuchar. Se despide también de ustedes su servidor, Getúlio Medrano. Muchísimas gracias.